Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Sorprendí a mi esposa besándose con otro hombre en su auto, y mi madre lo sabía todo. La prueba de ADN me salvó. Hace un mes, mi vida dio un giro inesperado cuando descubrí la infidelidad de mi esposa Helen. Todo comenzó con una idea inocente. Quería sorprenderla en su trabajo para pasar una noche especial juntos. Pensé que podríamos ir a cenar y ver una película, algo simple para alegrar nuestras vidas. Cuando llegué al edificio donde trabaja, vi su auto en el estacionamiento. Me pareció raro que siguiera allí tan tarde, así que decidí llamarla mientras me acercaba para ver si estaba libre para mi sorpresa. Mientras sonaba el teléfono en mi mano, escuché su tono de llamada claramente desde dentro del auto. Me acerqué confundido y miré por la ventana. Lo que vi me dejó helado. Mi esposa, la mujer en quien más confiaba, estaba besándose apasionadamente con otro hombre. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o reaccionar. Cuando Helen abrió los ojos y me vio allí parado, su cara se transformó en puro terror. Se separó rápidamente del hombre, intentando balbucear alguna explicación mientras el miedo y la culpa se reflejaban en su rostro. El hombre, que hasta ese momento no se había dado cuenta de mi presencia, se giró y me vio. Su cara perdió todo el color cuando me reconoció. Y es que no era un extraño cualquiera, lo conocía de varias fiestas de la oficina de Helen. Habíamos compartido bebidas, bromas e incluso éramos amigos en redes sociales. Lo peor de todo es que sabía que su esposa estaba embarazada, esperándolo en casa mientras él traicionaba su confianza, igual que mi esposa traicionaba la mía. La realidad de lo que acababa de ver me golpeó como una ola gigante. Mis planes para una noche romántica se habían hecho pedazos en un instante con algo que nunca vi venir. Helen, todavía en shock, intentaba explicarse desesperadamente. Me decía entre tartamudeos que lo que había visto no era nada, que solo fue un error tonto de una vez. Su voz sonaba tensa, como si tratara de convencernos a los dos de que no significaba nada. Pero ¿cómo podía creerle? Acababa de verla besando apasionadamente a otro hombre. El tipo también vino corriendo tras de mí, completamente alterado. Me rogaba que lo perdonara y me suplicaba que no le dijera nada a su esposa. Su descaro hizo que la rabia creciera dentro de mí. Aquí estaba este hombre, atrapado engañando no solo a mí sino también a su esposa embarazada, y su única preocupación era mantener su secreto. La furia que sentí fue tan intensa que apenas podía ver con claridad. Sabía que si me quedaba un minuto más, podría perder el control y hacer algo de lo que me arrepentiría. Así que sin decirles una palabra, me di la vuelta y me fui directo a mi auto. Me alejé conduciendo lo más rápido que pude, sin mirar atrás, solo necesitaba estar muy lejos de ellos. Agarraba el volante con tanta fuerza que me dolían las manos mientras intentaba concentrarme en el camino. Pero el dolor era demasiado fuerte. No podía dejar de revivir ese momento una y otra vez en mi mente, como si estuviera atrapado en un círculo terrible del que no podía salir. Manejé durante lo que pareció una eternidad sin rumbo fijo. Solo necesitaba moverme, alejarme de esta nueva realidad en la que mi vida se había convertido. Terminé en un lugar apartado lejos de la ciudad donde estacioné, y finalmente dejé que todo el peso de lo ocurrido me golpeara. El dolor y la traición me inundaron como una avalancha, y me derrumbé llorando como no lo había hecho en años. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo la persona en quien más confiaba hacerme esto? Helen y yo éramos mejores amigos. Habíamos compartido todo, nuestras vidas, nuestros sueños, nuestro futuro, y ahora todo estaba destruido. Si no la hubiera visto besándose con ese hombre con mis propios ojos, jamás lo habría creído. Si alguien me hubiera dicho que me estaba engañando, me habría reído pensando que era un rumor ridículo. Pero ahora la realidad era innegable. Era como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando por fin volví a casa, ya había tomado una decisión. No había vuelta atrás. En cuanto entré, fui directo al dormitorio a hacer mis maletas. Helen ya estaba allí esperándome, con la cara llena de lágrimas y el pánico en sus ojos. Corrió hacia mí, suplicándome con voz temblorosa que me detuviera. Insistía en que podíamos arreglarlo, que no era tarde y que podíamos sentarnos a hablar. Pero ¿cómo podrían las palabras reparar el daño de lo que había visto? Estaba lleno de una mezcla de rabia y tristeza tan grande que sus intentos de calmarme solo me enfurecían más. Cada palabra que decía rebotaba en mí sin efecto. No parecía entender que nada podría borrar lo que había visto. Le grité que sin importar lo que dijera, nunca podría volver a vivir con alguien que me había engañado. Mi confianza en ella estaba completamente rota. Ninguna cantidad de conversación, disculpas o promesas podría repararla. La sola idea de besarla, tocarla o tener intimidad con ella de nuevo me parecía imposible. Sabiendo lo que sabía ahora, sabiendo que había estado con otro hombre. Esa imagen estaba grabada en mi mente y ningún ruego podría borrarla. Le dejé claro que lo único que quedaba por hacer era divorciarnos. No tenía ningún interés en intentar arreglar algo que para mí estaba más allá de cualquier reparación. Cuando mencioné el divorcio, se derrumbó por completo. Las lágrimas corrían por su cara mientras sollozaba sin control,
rogándome por otra oportunidad. Me prometía una y otra vez que me amaba, que no podía vivir sin mí, y que haría cualquier cosa para arreglar las cosas. Pero sus palabras sonaban vacías, como si llegaran demasiado tarde y fueran insuficientes. No escuché sus súplicas, no podía. El dolor y la traición eran demasiado recientes, demasiado intensos. Y sabía en el fondo que nada de lo que dijera cambiaría cómo me sentía. Sin decir más, agarré mi maleta y me fui. Me registré en un pequeño motel mientras trataba de decidir qué hacer después. Durante los siguientes días, mi vida se redujo a una rutina simple: despertarme, ir al trabajo, volver al motel, mirar la televisión fijamente y llorar hasta quedarme dormido. No le conté a nadie lo que había pasado. Me sentía avergonzado, incluso humillado por lo que Helen había hecho. ¿Cómo podía explicarles a mis padres o a mis amigos más cercanos que la mujer que amaba, mi esposa, me había engañado? Todavía estaba procesándolo yo mismo, todavía en shock. Así que me guardé todo. Iba al trabajo como si nada hubiera cambiado, manteniendo un perfil bajo y evitando conversaciones. No quería enfrentar la lástima ni las preguntas que surgirían si la gente supiera la verdad. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes y llamadas de Helen, pero no podía soportar hablar con ella. Cada vez que su nombre aparecía en la pantalla, sentía como un golpe en el estómago. Ignoré sus llamadas y dejé que sus mensajes de voz se acumularan. Incluso vino 2 veces a mi oficina intentando hablar conmigo cara a cara, pero me negué a verla. Aproximadamente una semana después, mi padre me llamó y pude notar la preocupación en su voz inmediatamente. Me preguntó cómo estaba, dónde había estado, qué estaba pasando. Me dijo que Helen les había contado todo. Mi corazón se hundió al saber que mis padres se habían enterado, pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Ya no tenía que cargar solo con el peso del secreto. Mi padre me insistió en que me tomara un descanso del trabajo. Notó lo agotado que sonaba mi voz y me dijo que necesitaba concentrarme en mi salud mental. Me sugirió ir a su casa, quedarme unos días con ellos y alejarme de todo. Para ese momento estaba funcionando prácticamente sin energías, completamente agotado emocional y físicamente. Así que seguí el consejo de mi padre y manejé hasta su casa. En cuanto llegué, mis padres estaban esperándome en la entrada. Me abrazaron con fuerza. No necesité decir nada. Podían ver por mi expresión y el estado descuidado de mi ropa que no estaba bien. Me dijeron que subiera a descansar. Agradecí su apoyo silencioso. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Más tarde esa noche, después de descansar un poco, nos sentamos a hablar. Sabía que estaban preocupados y me sentía listo, aunque nervioso, para finalmente contarles todo. Antes de empezar, les pregunté qué les había dicho Helen. Mi padre se aclaró la garganta y me contó que Helen los había llamado para admitir que había besado tontamente a otro hombre. Pero lo había presentado como si yo hubiera abandonado el matrimonio impulsivamente sin darle ninguna oportunidad de explicarse o intentar arreglar las cosas. Al escuchar esto, no pude evitar negar con la cabeza incrédulo. Me parecía increíble cómo podía minimizar lo que había hecho como si fuera solo un error menor en lugar de la completa traición que era. Respiré profundo y empecé a contarles toda la historia desde el momento en que la vi en el auto con ese tipo. Cómo me quedé paralizado mientras todo se derrumbaba frente a mis ojos. Mis manos temblaban mientras revivía la humillación y el dolor, y mi voz se quebró varias veces mientras les contaba los detalles. Mi padre también parecía muy impactado. Me apretó el hombro y me aseguró que si no quería seguir con Helen, entonces definitivamente no debería hacerlo. Me dijo que entendía por qué ya no quería continuar con el matrimonio y que me apoyaba. Me sentí bien al escucharlo validar mis sentimientos, pero mi madre había estado callada todo el tiempo. La miré y vi que dudaba. Su ceño fruncido mostraba que estaba pensando. Entonces habló, haciéndome una pregunta que me desestabilizó. ¿Has pensado realmente en esto? Sus palabras me dolieron. Me pregunté cómo podía preguntarme eso después de todo lo que acababa de contar. La miré frustrado, y le dije que por supuesto que lo había pensado. ¿Cómo no hacerlo? Me tomaba muy en serio mis votos matrimoniales. Sin embargo, esta traición era demasiado profunda. ¿Cómo podría quedarme con alguien que me había engañado? Pero mi madre continuó, suave pero firme, sugiriendo que tal vez en lugar de tirar mi matrimonio por la borda, podría darle a Helen una oportunidad de explicarse. Mencionó lo arrepentida que Helen había parecido cuando habló con ellos, y que quizás con tiempo y esfuerzo podríamos arreglar las cosas. Mientras hablaba, sentía que se me revolvía el estómago. La simple idea de que mi propia madre me pidiera considerar quedarme con alguien que me había traicionado tan profundamente, se sentía como una segunda traición. Estaba atónito. No podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía ella apoyar la idea de que me quedara en un matrimonio con alguien que me había engañado? Mi padre debe haber notado mi rabia e incredulidad porque antes de que pudiera decir algo, le gritó a mi madre.
Le dijo que no tenía derecho a defender a una mujer infiel como Helen por encima de su propio hijo. Pero mi madre no retrocedió inmediatamente. Siguió argumentando que el matrimonio requiere compromiso y sacrificio, que nadie es perfecto y que los errores pueden pasar. Insistía en la idea de que tal vez esto era algo que podríamos superar si solo le diéramos tiempo. Pero cuanto más hablaba, más náuseas me daban. La verdad era que mi madre siempre había querido a Helen como a una hija. Helen y yo habíamos estado juntos desde la preparatoria, y ella había sido parte de nuestra familia durante tanto tiempo como podía recordar. Mi madre había visto crecer a Helen, había compartido incontables recuerdos con ella, y probablemente nunca imaginó una vida donde no estuviéramos juntos. Helen y nuestras familias estaban muy unidas. Vacaciones, cenas familiares, viajes, todos habíamos estado conectados. Para mi madre, esto no se trataba solo de Helen y de mí. Se trataba de perder a alguien que le importaba, alguien que ella consideraba parte de nuestra familia. Mi madre, mi padre e incluso la familia de Helen se verían todos afectados por esto. Y aunque entendía por qué mi madre estaba luchando por aceptarlo, eso no cambiaba el hecho de que las acciones de Helen habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Apreciaba su preocupación, pero no podía y no seguiría su consejo. Durante los días siguientes, hice lo que tenía que hacer. Hablé con un abogado para empezar los trámites del divorcio. Al principio pensaba reunirme con Helen en nuestra casa para entregarle los papeles, pero ella insistió en venir a casa de mis padres. Una parte de mí no quería involucrar más a mis padres, pero acepté, pensando que era mejor terminar con esto de una vez. Cuando Helen llegó, empezó a decirme cuánto me había extrañado. Sus palabras sonaban vacías, casi como una burla después de todo lo que había hecho. Le pedí que se sentara para que pudiéramos hablar de lo necesario. Mis padres ya sabían lo que iba a pasar. Les había dicho que le entregaría los papeles del divorcio, y aunque podía notar que mi madre no estaba de acuerdo, le había pedido que no interviniera. Sin embargo, fiel a su forma de ser, mi madre saludó a Helen amablemente, e incluso se abrazaron, lo que me hizo hervir la sangre. Me enojó que mi madre pudiera seguir siendo tan amable con alguien que me había lastimado tanto. Pero antes de que pudiera decirle algo a Helen o darle los papeles del divorcio, ella sacó algo de su bolso. Era una prueba de embarazo. La puso en la mesa frente a nosotros y anunció: «Estoy embarazada». La miré sorprendido. Tomé la prueba y la revisé como si eso pudiera hacerla más real. Era positiva. Volví a mirar a Helen buscando alguna señal de que esto fuera una broma cruel, un último intento de evitar el divorcio, pero no. Ella solo me sonrió y dijo: «Estoy embarazada de nuestro bebé». Me reí con desprecio. «Este no es mi bebé», le dije sin rodeos. «Probablemente sea el bebé de ese otro tipo». Helen pareció ofendida de que yo siquiera lo sugiriera. Su cara se puso roja de indignación. Inmediatamente empezó a defenderse, insistiendo en que lo que pasó con el otro hombre había sido un error, y que solo habían dormido juntos una o dos veces. Incluso tuvo el descaro de decirme que había sido cuidadosa, como si eso mejorara las cosas. Escucharla admitir que habían dormido juntos me dio náuseas. Lo había sospechado, pero esta era la primera vez que ella lo decía directamente. Hasta ahora, nunca me había dado detalles, y yo no había preguntado porque saberlo solo lo haría peor. Pero ahora, ella estaba confesando la verdad poco a poco. La interrumpí con voz firme y cortante. «La gente se embaraza incluso usando protección, Helen. Hay un 50-50 de probabilidad de que este bebé sea mío». Me indignaba que estuviera tratando de usar este embarazo como una forma de salvar nuestro matrimonio. Le di los papeles del divorcio, y ella los tomó y los miró. Su cara se arrugó. Empezó a llorar, y por un momento me pregunté si lloraba por culpa o por miedo a perder el control de la situación. Mi madre, al verla así, corrió a su lado para consolarla. Le frotaba la espalda, susurrándole suavemente como si ella fuera la víctima de todo esto. Luego, mi madre me miró y dijo que no debería presionar a una mujer embarazada con papeles de divorcio. Intentó convencerme, diciendo que este bebé podría arreglar todo, que en lugar de divorciarme de Helen, era el momento de perdonarla y volver a casa. Se sintió como una bofetada. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino, furioso. Le gritó a mi madre, enojado porque ella seguía defendiendo a Helen después de todo lo que había hecho. Le dijo que sin una prueba de paternidad, no teníamos pruebas de que el bebé fuera mío. Y que ella no debería tratar de obligarme a hacerme cargo de un hijo cuando Helen había sido infiel. Mi padre tenía razón, por supuesto. Entonces se dirigió a Helen con voz firme. Lleno de decepción y enojo, le dijo que después de todo lo que yo había hecho por ella, después de años de matrimonio, engañarme era lo peor que podría haber hecho. Vi la vergüenza en su cara mientras las palabras de mi padre la golpeaban. Mi padre incluso dijo que iba a hablar con sus padres sobre todo esto. Sus sollozos se hicieron más fuertes. Parecía verdaderamente avergonzada, pero eso no cambiaba nada. Lo que estaba hecho, hecho estaba,
y ninguna cantidad de lágrimas o arrepentimiento podría borrar el daño que había causado. Durante las semanas después de entregarle los papeles del divorcio a Helen, noté que mi madre actuaba de forma extraña. Empezó a salir más seguido usando excusas vagas sobre juntarse con sus amigas o hacer mandados. Normalmente, esto no habría parecido raro, pero se iba durante horas, volvía tarde a casa, y siempre parecía estar en su teléfono hablando en voz baja. Cada vez que yo entraba en la habitación o pasaba cerca, ella terminaba rápidamente la llamada, o guardaba su teléfono como si estuviera escondiendo algo. Se volvió demasiado obvio para ignorarlo, y empecé a sentirme inquieto. Una o dos veces, le pregunté directamente si estaba en contacto con Helen y si se reunía con ella. Después de todo, Helen había hecho todo un drama con el anuncio del embarazo, y sabía que mi madre era la única que seguía pensando que el bebé podría ser mío. Pero cada vez que preguntaba, ella lo negaba rápidamente, y evadía el tema, actuando como si yo estuviera imaginando cosas. Mi padre también había notado su comportamiento extraño. Los dos sabíamos que algo no andaba bien. Entonces, hace aproximadamente una semana, estaba trabajando desde casa. Había vuelto al trabajo después de mi descanso, y mi jefe fue lo suficientemente comprensivo como para dejarme trabajar desde casa por un tiempo, entendiendo lo mal que lo estaba pasando emocionalmente. Ese día en particular, mi laptop no funcionaba bien y tenía una reunión importante. Así que por desesperación, le pedí prestada su laptop a mi madre. Ella me la dio sin dudar. Tuve mi reunión y estaba trabajando en algunas cosas cuando apareció una notificación en la pantalla. Su laptop estaba conectada a su cuenta de iCloud, así que pude ver que era un mensaje del número de Helen. La curiosidad pudo más y abrí el mensaje. Lo que encontré solo confirmó lo que había sospechado todo el tiempo. Helen le estaba preguntando a mi madre si podían verse en su lugar de siempre. Revisé sus mensajes y vi que tenían conversaciones completas sobre el embarazo, sobre mí, sobre cómo mi madre podría ayudar a arreglar la situación. Mi estómago se revolvió mientras leía los mensajes. Helen estaba usando todas sus artimañas para manipular a mi madre y convencerla de que el bebé era mío, aprovechándose del cariño que mi madre le tenía para volver a entrar en mi vida. Y mi madre, cegada por su apego a Helen y a este bebé que venía en camino, estaba cayendo en su juego. Estaba emocionada por convertirse en abuela y hablaba sobre lo mucho que quería tener a su nieto en brazos. Me quedé sentado mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia, decepción y tristeza. Y como si esta situación no pudiera ser peor, seguí leyendo los mensajes anteriores y encontré algo que me destrozó el corazón. Solo unas semanas antes de que yo descubriera la infidelidad de mi esposa, mi madre ya se había enterado sobre Helen y el otro hombre. Una amiga suya que nos conocía bien a mí y a Helen, le había mandado una foto a mi madre, donde se veía claramente a Helen muy cerca de un hombre en una situación íntima. Era el mismo hombre con el que la había encontrado. Mi madre, en lugar de mostrarme la foto y decirme la verdad, se la había mandado a Helen, preguntándole qué hacía con ese hombre. Por supuesto, Helen, siendo la manipuladora que es, había tratado de restarle importancia a la foto cuando mi madre la enfrentó, diciendo que él era solo un compañero de trabajo y que no pasaba nada entre ellos. Mi madre la presionó y le dijo que no creía sus excusas y que dijera la verdad. Fue entonces cuando Helen confesó. Literalmente había admitido tener una aventura con este hombre, porque se sentía sola. Helen entonces le había prometido a mi madre que terminaría las cosas con el tipo, y le había suplicado que no me dijera nada porque afectaría nuestro matrimonio. Mi madre, ingenuamente, le había creído porque la quería como a una hija y confiaba en que haría lo correcto. Mi madre había aceptado guardar el secreto de la infidelidad de mi esposa pensando que Helen realmente cumpliría y terminaría la aventura. Pero Helen nunca terminó nada. Siguió con el hombre hasta el día que los encontré en el estacionamiento. El día que llegué a casa de mis padres después de descubrir todo, mi madre ya sabía perfectamente la magnitud de la traición de Helen. Sin embargo, ella todavía la había defendido en lugar de ponerse de mi lado. Me quedé sin palabras. Apenas me estaba recuperando de la traición de mi esposa, y ahora descubría que mi propia madre había sido cómplice de este engaño. Se sentía como una doble traición y apenas podía procesarlo. Desde hace unos días, he estado observando a mi madre en silencio, mientras sigue reuniéndose con Helen como si nada pasara. A veces incluso menciona el tema frente a mí, tratando de hacerme cambiar de opinión sobre el divorcio. Mi madre claramente no sabe que he descubierto la verdad. ¿Estaría mal si enfrento a mi madre y la acuso de traicionarme después de todo lo que ha hecho? Actualización 1. Primero, muchos de ustedes han mostrado preocupación sobre si le avisé a la esposa embarazada del otro hombre sobre su aventura con Helen. La verdad es que no lo había hecho. He estado tan hundido en mi propio dolor, que no encontraba la manera de darle la noticia. Sin embargo, después de leer sus comentarios, decidí escribirle un mensaje por redes sociales para contarle. También, si este bebé resulta ser del otro hombre, él no podrá seguir escondiendo su aventura con Helen.
Ella es muy egoísta, así que seguramente lo llevará a la corte para que pague la manutención del niño, como corresponde. Por último, sí, mi esposa y yo habíamos tenido intimidad hasta que descubrí su infidelidad y me fui de casa. Existe la posibilidad de que el bebé sea mío, por eso no lo he descartado completamente. Pero necesitaré una prueba de paternidad antes de aceptarlo. Actualización 2. Decidí invitar a Helen y a su familia a almorzar y tener una conversación seria con mis padres. Mi madre pareció alegrarse al saberlo, y probablemente pensó que estaba reconsiderando el divorcio. Obviamente, no tenía idea de lo que había planeado. Los padres de Helen parecían arrepentidos cuando me vieron. Me conocían desde hace mucho tiempo, y me pidieron disculpas por lo que había hecho su hija. A diferencia de mi madre, ellos culpaban totalmente a Helen por arruinar nuestro matrimonio. Su apoyo me hizo sentir más seguro de mi decisión. Les pedí a todos que se sentaran mientras les explicaba que los había reunido para revelar toda la verdad sobre la infidelidad de Helen. Mi madre me miró confundida mientras mi padre preguntaba, ¿de qué estás hablando? Respiré profundo, y saqué los papeles impresos, las capturas de pantalla de las conversaciones entre Helen y mi madre durante los últimos meses. Vi cómo sus caras perdían el color mientras les mostraba la evidencia a mi padre y a los padres de Helen. Les enseñé todo y expliqué cómo mi madre había sabido sobre la aventura de Helen con ese hombre durante semanas, y cómo había ayudado a Helen a mantener el secreto ocultándome la verdad. La cara de mi padre cambió mientras leía los mensajes. No podía creer lo que veía. Le preguntó directamente a mi madre, ¿esto es verdad? Pero en vez de responder, su cara se puso roja de rabia. No tienes derecho a leer mis mensajes privados, empezó a acusarme, alzando la voz. No estaba segura de esto. Solo no quería arruinar tu matrimonio contándote sobre esa foto. De verdad creí que Helen dejaría a ese hombre. Pensé que recapacitaría. Su tono era defensivo, pero se notaban las grietas en sus excusas. Siguió justificando lo que había hecho, diciendo que sabía que Helen no podría haber hecho algo así a propósito, y que tal vez estaba perdida en su vida, por eso se había distraído con el otro hombre. Helen, sentada al otro lado de la mesa, salió a apoyar a mi madre, diciendo que lo que le había dicho era cierto, que estaba juntando valor para terminar con el hombre y que definitivamente iba a acabar con todo. Me reí de las dos, sus excusas me daban asco. Las dos fueron cómplices en esto. Mamá, tuviste todas las oportunidades de decirme la verdad, de advertirme. Pero elegiste protegerla a ella. ¿Se dan cuenta de cuánto duele esto? ¿Entienden lo que han hecho? Todos se quedaron callados, procesando todo. Entonces, inesperadamente, la madre de Helen habló. Se dirigió a mi madre, con tono firme pero comprensivo, y le dijo que se había equivocado al ocultar la infidelidad de Helen, sugiriendo que si hubiera sido honesta conmigo desde el principio, me habría ahorrado la vergüenza y el trauma de encontrar a mi esposa con otro hombre. Mi padre asintió, mirando a mi madre con decepción. Eres tan culpable como Helen por apoyarla en esto, dijo. Al tratar de protegerla, solo ayudaste a romper la confianza de tu hijo. Deberías haberlo sabido. El peso de sus palabras cayó sobre mi madre y vi que sus defensas empezaban a caerse. Me volví hacia ella, con la voz temblando de rabia y dolor. Mamá, tanto como me duele saber que Helen me traicionó, me duele más verte seguir apoyando a mi esposa infiel. Nunca esperé esto de ti. Parece que nuestras palabras finalmente la tocaron porque mi madre se derrumbó. Rompió en llanto, el peso de sus acciones finalmente golpeándola con toda su fuerza. Dijo que lo sentía, que siempre pensó que Helen y yo tendríamos una familia juntos y que le costaba mucho dejarlo ir. Quería que arregláramos nuestro matrimonio porque de verdad creía que podríamos hacerlo, pero ahora viendo mi dolor, prometió dejar de insistir. Repetía, solo quería que fueras feliz entre lágrimas. Desde entonces, mi madre ha bloqueado a Helen, y ha prometido no meterse en mi divorcio. Los padres de Helen y mi padre están de acuerdo con que me divorcie y presionaremos a Helen para que se haga una prueba de paternidad cuando sea el momento. Actualización 3. Han pasado casi 9 meses desde mi última actualización. Para todos los que siguen preguntándome en mensajes privados, quiero contarles que Helen tuvo al bebé y nos hicimos una prueba de paternidad. Resulta que no soy el padre. ¡Qué alivio! Ya me divorcié de Helen, y ahora vivo tranquilo en mi propio apartamento. Estoy realmente feliz con cómo ha resultado mi vida, y también por el hecho de que no tendré que pagar manutención. Mi madre y yo hemos mejorado nuestra relación con el tiempo, y ella sigue sin contacto con Helen como me lo prometió. Por supuesto, la vida del hombre con quien Helen tenía la aventura se ha destruido. Después de que le conté a su esposa sobre la infidelidad, parece que ella encontró evidencia en su teléfono porque más tarde me mandó un mensaje agradeciéndome por salvarla de un mal matrimonio, y pidiendo el divorcio. Ahora, él tiene que pagarle manutención a ella para siempre, y también está obligado a mantener al bebé de Helen. Supongo que se lo merece,